El barrio donde yo vivo, estoy hace 16 años viviendo ahí y la verdad es que nunca ha mejorado ese barrio. Instamos al gobernador Kicillof que venga a la reunión a explicarnos por qué está cerrando la planta. ¿Usted en lo personal le tiene miedo a Alberto Fernández? Absolutamente no. Si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. La Argentina necesita reformas y un gobierno recién electo necesita herramientas. Me parece que es importante mostrar el contraste de estas enseñanzas que nos han dado estudiantes, trabajadores. Hace unos días presentamos tanto la Ley de Presupuesto 2025 como la ley impositiva, que lo que buscamos marcar son cuáles son las prioridades que tiene el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que viene desarrollando y que mantiene para el año 2025, que básicamente tiene que ver con seguir apuntalando la gestión. No es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que muestra cómo seguimos reforzando las partidas que son prioritarias para la provincia y siempre buscando resguardar la sostenibilidad fiscal de la provincia. A partir, como dije, de una política de financiamiento responsable, que es lo que nos permitió, en estos años de gestión, reducir fuertemente el peso de la deuda en el presupuesto de la provincia. Y esto nos permite seguir incrementando funciones esenciales del presupuesto, la participación de las funciones esenciales en el presupuesto, como salud, promoción y asistencia social, educación, vivienda y urbanismo. Este presupuesto no prevé el pase a planta de esos compañeros y compañeras. No prevé el pase a planta, y dan ganas de preguntarle al gobernador Kicillof cuánto falta, qué es lo que tiene que pasar para reconocer que las trabajadoras y trabajadores de la salud que pusieron el cuerpo en la pandemia tienen el derecho del pase a planta permanente, ¿no? Entonces es un presupuesto que continúa un sistema de precarización laboral. Bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes Bonaerenses. Hola Mati. Hola Lu. Pelado, ¿te recibiste? Sí, me recibí. Fue un año de lucha universitaria donde defendimos la educación pública, enfrentamos a Milei y también estudiamos. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Bueno, el programa de hoy vamos a abordar el tema presupuesto 2025 de la provincia de Buenos Aires, que el gobernador Kicillof ya giró a la legislatura y se va a tratar en los próximos días. Un presupuesto en el marco de lo que denunció el gobierno, es un recorte de los fondos nacionales a la provincia de Buenos Aires, pero en ese marco vamos a analizar la plata de la que sí dispone el gobierno, cuáles son las prioridades y en qué piensa destinar, para qué piensa destinar esos fondos. Sí, en general el presupuesto es algo que los gobiernos se encargan de que sea una abstracción, ¿no? para la mayoría, siendo que está financiado en gran parte por los impuestos que pagamos la mayoría de las trabajadoras, ¿no? Pero se encargan también de que no se sepa mucho a dónde se destina, de que no se pueda decidir, ¿no? Democráticamente si esa plata va a salud, a educación, a vivienda, a las necesidades sociales y que sea medio un secreto cuánta plata se destina a eso, ¿no? O qué recortes hay o qué está pasando, digamos, a dónde se destinan los grandes recursos. Sí, de hecho, Mati, un presupuesto cualquiera como concepto, digamos, es un instrumento que prevé los recursos, los ingresos y los gastos que en un determinado periodo, en este caso de un año, un gobierno va a llevar adelante, ¿no? Si uno analiza el presupuesto, puede ver cuáles son las prioridades políticas de un gobierno analizando el presupuesto. Y por eso también se lo llama la ley de leyes. Es la ley de la que dependen todas las otras leyes. Los trabajadores lo sabemos perfectamente, cualquier reclamo que queremos emprender, cualquier derecho vulnerado contra el que queremos luchar por recuperar, muchas veces encontramos como respuesta no hay plata. En la pelea por el pase a planta permanente te dicen los cargos no estaban presupuestados, el aumento salarial, la respuesta clásica es no hay plata. En fin, la totalidad de los gastos y las prioridades en la provincia de Buenos Aires se ordenan a partir de este presupuesto, así que está muy bueno analizarlo y desmenuzarlo un poco. En un rato vamos a compartir la entrevista que hicimos con Laura Cano, que es diputada provincial del PTS en el Frente de Izquierda, que vienen denunciando desde el bloque que se trataría de un presupuesto de ajuste o de continuidades en el ajuste, en el endeudamiento, en la precarización. Sí, podemos ver concretamente, ¿no? Los ejes y las claves de este presupuesto antes de pasar a la entrevista, que en el proyecto Kicillof lo plantea, digamos, en ese escrito, ¿no? Que la idea es construir un escudo, estoy citando,
que sea capaz de amortiguar el golpe que están sufriendo las y los bonaerenses, ¿no? Ya vimos en el programa pasado que en los últimos 5 años eso no viene sucediendo, por lo menos con el poder de compra de los salarios de los trabajadores estatales, que vienen perdiendo 28 puntos con respecto a la inflación, ¿no? Y bueno, vos lo estuviste leyendo también, no sé si eso se recupera en este presupuesto. No. Corta la respuesta, digamos. Sí, por ahí corte y categórica, porque es un presupuesto que tiene proyectado un gasto en personal y un gasto salarial de 30 puntos cuando el presupuesto de conjunto aumenta un 35. Entonces ya te están diciendo que por salarios no pasa la cosa. Pero está bueno, me parece, que analicemos cuáles son las principales partidas que se llevan gran parte de la torta. Y una de esas partidas me parece que tiene que ver con la deuda. Sí, eso, bueno, no se cuestiona, digamos, lo vimos también en los programas pasados, y hay un eje para arrancar a ver capaz el presupuesto más de conjunto en ese marco, ¿no? Que es los fondos totales, ¿no? O sea, el presupuesto provincial está prorrogado, o sea, para 2024 no hubo presupuesto nacional, por lo cual se extendió, se repitió el presupuesto 2023, y calculando la inflación que hubo en esos 2 años y la inflación proyectada para el año que viene, el 2025, el presupuesto bonaerense debería ser de 42 billones de pesos. Y sin ¿no? embargo es de... Sin embargo es de 34. Entonces ahí ya, bueno, hay 8 billones que no están, digamos, para que simplemente no perder con la inflación. O sea, la principal trampa del presupuesto que enviaron a la legislatura está en su número total. Sí, debería ser, aplicándole la inflación de estos últimos años, debería ser de 42 billones y apenas es de 34. Bueno, acá hubo decisiones políticas, ¿no? Por un lado, dejar de recaudar con la aplicación de un RIGI bonaerense que libera del pago de impuestos y le promete no crear nuevos a los sectores más poderosos de la provincia, a los grandes empresarios que inviertan en la provincia, nacionales, extranjeros. Y por otro lado, una sangría permanente con la deuda, que este presupuesto también prevé nueva toma de deuda por una solicitud de endeudamiento, una autorización de 1.500 millones de dólares. Podríamos decir que solo en intereses de deuda para este año 2025 el Ejecutivo prevé gastar el equivalente a 58 veces el presupuesto del Ministerio de Mujeres y Diversidades. ¿Y luego ese presupuesto crece o...? El del Ministerio de Mujeres, no. Cae, pero cae en cifras que ya eran irrisorias. El presupuesto para el Ministerio de Géneros fue el año pasado del 0,05 del total. Este año es del 0,04. O sea, en el marco de que es absolutamente irrisorio, el presupuesto tiene hojas y hojas destinadas a la perspectiva de género, ¿no? De hecho, se presenta como un presupuesto con perspectiva de género, pero cuando vamos a los números concretos, los fondos que se invierten concretamente en el ministerio, y cuando hablamos de eso, hablamos de la posibilidad de desarrollar políticas que tengan que ver con subsidios a mujeres y diversidades en situación de vulnerabilidad y violencia, la posibilidad del acceso a la vivienda propia, empleo genuino, bueno, políticas concretas que permitan combatir y erradicar la violencia machista. Estamos hablando de sumas absolutamente irrisorias. Y por otro lado se complementa todo este discurso de perspectiva de género sumando un montón de políticas que ya existían en la provincia, incluso algunas desde la época de la Chiche Duhalde, que convengamos que feminista no tiene absolutamente nada, ¿no? Toma para englobar como presupuesto con perspectiva de género un montón de políticas que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el Ministerio de Educación, que son parte de políticas de otros ministerios, la suma todas y dicen esto es un presupuesto con perspectiva de género. Nos parece que en la provincia donde nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, donde las llamadas de mujeres víctimas de violencia a la línea de asistencia es enorme y la respuesta es absolutamente insuficiente, donde no hay refugios estatales para mujeres víctimas de violencia, donde no hay un programa que aborde esta problemática de una perspectiva integral con fondos propios y genuinos, el presupuesto para el ministerio en este marco sigue convalidando esta política de doble discurso. Sí, bueno, y por eso y por todos los ataques, ¿no? Es fundamental enfrentarlo, ¿no? O sea, ahora vamos a empezar a ver lo peor de la rosca con la casta, digamos. El desfile de intendentes. El desfile de intendentes pidiendo
favores a cambio de votos aprobando este presupuesto, y por eso es fundamental enfrentarlo y pelear por otra cosa, ¿no? Por los derechos laborales, por el pase a planta, por el salario que viene perdiendo año tras año, por el presupuesto para que haya vivienda, para que haya salud, educación, que es lo que viene siendo atacado durante los últimos años, ¿no? Y defender los derechos de las mayorías trabajadoras, y también que no sea una provincia para pocos, ¿no? Donde más de la mitad de la población es pobre, el 60%, donde hay pobreza infantil récord, y donde hay también una provincia diseñada para unos pocos, ¿no? Lo que venimos planteando en este programa de cómo se está beneficiando con distintas medidas como el RIGI que mencionábamos, los beneficios impositivos a las grandes empresas, ¿no? Y por eso también exigirle e imponerle a esas centrales sindicales que están alineadas con el gobierno provincial que rompan esa pasividad, y también hay que denunciar, digamos, este presupuesto que ataca los derechos de las mayorías, y enfrentarlo como es una tradición acá en la región. Sí, me parece que eso es muy importante, y me parece que nos da pie también para que pasemos a ver la entrevista con Laura Cano, que es diputada del PTS en el Frente de Izquierda y que viene denunciando fuertemente esta mirada económica, política, social que propone el gobernador a través del presupuesto, y que va a tener en la izquierda la única voz opositora disidente de esta perspectiva que planteabas, Mati, también de reforzar la lucha en las calles. Si te parece, pasamos a escucharla y a conversar con Laura. Buenísimo. En Entrevistas Bonaerenses hoy vamos a conversar con Laura Cano. Laura es diputada provincial del PTS en el Frente de Izquierda en la legislatura bonaerense. Además es médica generalista en el Hospital Horacio Sestino de Ensenada, donde mantiene su cargo pese a ser diputada junto a sus compañeros. Laura además es dirigente de la oposición en el gremio SICOP de los profesionales de la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Hola Laura, ¿cómo estás? Vamos a charlar un poquito sobre el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que hace poquito ingresó a la legislatura, ¿no? Para el tratamiento en los próximos días. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué estuvieron viendo? Bueno, sí, efectivamente ingresó hace algunas semanas atrás el proyecto de presupuesto 2025. Tuvimos un único encuentro con el ministro de Economía, Pablo López, en donde se esbozaron algunos de los lineamientos generales que desde el Ejecutivo plantean, ¿no?, como principales en este proyecto de presupuesto. Por supuesto que desde el PTS, en el Frente de Izquierda, tenemos nuestra propia mirada. Recordá, Lu, que nosotros el año pasado no tuvimos presupuesto. Se prorrogó el de 2022. Exactamente, se prorrogó el del 2022, y a su vez tenemos poco conocimiento de la ejecución presupuestaria. Si bien ahora tenemos un número final, a veces nos falta la ejecución presupuestaria por ministerio, por ejemplo. Entonces, a veces, es decir, la diferencia entre lo que estaba presupuestado y lo que efectivamente se gastó. Sí, y para que se tenga el dato, habitualmente, desde hace varios años a esta parte, lo que está estipulado es menos de lo que efectivamente se ejecuta en ese periodo presupuestario, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, bueno, nosotros podemos hacer ya algunas definiciones. Es un presupuesto de continuidad. ¿Por qué decimos de continuidad? Porque sigue con lineamientos que venía aplicando ya el gobernador Kicillof antes de que Milei fuera presidente. Nosotros tenemos que decir que Axel Kicillof va a entrar en su 6º año como gobernador, y que el modelo que está aplicando en la provincia de Buenos Aires no empezó con el gobierno de Milei, si bien lógicamente bajo el gobierno de Milei el ataque fue brutal al conjunto de los trabajadores, y eso tuvo también su correlato en la provincia con el corte de la coparticipación y demás cuestiones que también las vamos a desarrollar hoy aquí. Laura, decías presupuesto de continuidad. Bueno, ¿cuáles son esas continuidades que encuentran en el presupuesto? Mira, podríamos hacer algunas definiciones generales, ¿no? Decimos que es un presupuesto de ajuste porque si bien hay un aumento en relación a lo que se supone que fue el presupuesto 2024, el prorrogado, digamos, de un 34,5%, que es aproximadamente la inflación que se estipula para el año que viene, un poquito menos, de hecho, de lo que algunos estudios y consultoras claro, lo predicen. Es un presupuesto de ajuste porque, por ejemplo, la pauta salarial es de apenas el 30%.
Y hay que tener en cuenta que los trabajadores venimos perdiendo frente a la inflación año tras año, no solo con el gobierno de María Eugenia Vidal, que habíamos perdido 30% del poder adquisitivo de nuestros salarios, sino que además durante los 5 años del gobierno de Axel Kicillof perdimos ya un 28%. Sí, en estos días escuchaba en conferencia de prensa a Carlos Bianco y otros funcionarios del gobierno provincial responder ante la pregunta de si va a haber un bono de fin de año para los estatales, en el sentido esto de recuperar algo de lo perdido en todos estos años, y se limitó a plantear que no estaba eso entre las posibilidades de la provincia, pero que sí garantizaban el pago de salarios a tiempo y el pago del aguinaldo. A menos que quiera ser Scioli, que fue el único que se atrevió a desdoblarnos el aguinaldo, y una rebelión provincial. Son derechos conquistados, pero bueno, la provincia plantea esos cumplimientos mínimos elementales y no recuperar lo perdido, que se pulverizó el salario de los estatales. Exactamente, sí, la vara está muy baja y es algo que tenemos que discutir el conjunto de los trabajadores. Las direcciones sindicales tienen que escuchar lo que estamos nosotros percibiendo, digamos, por abajo. Todavía no está llamado la propuesta paritaria para diciembre, es decir que inclusive si hoy cerrara, digamos, el año, quedamos muy por abajo de la inflación, al menos 6 puntos, y esto no lo digo yo, lo dicen también las direcciones sindicales de la provincia, ¿no? Entonces decimos que es de ajuste, no solo por esto que te menciono de la pauta salarial, sino porque aquellas áreas más críticas que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, educación, vivienda, bueno, el pase a la planta permanente, la generación de trabajo, bueno, género, son presupuestos que lo que se destina a esas partidas son inclusive proporcionalmente menores a lo que se destinaba el año pasado. ¿Y cuáles aumentan? Seguridad, por ejemplo. Seguridad aumenta... Toda una definición. Toda una definición. Fíjate vos, el presupuesto de salud entre el 2024, el prorrogado, y el 2025 aumenta 29,6%, menos que el aumento general del presupuesto, mientras que seguridad aumenta 42,5%. Además, seguridad se lleva la mayor cantidad de puestos de trabajo en blanco que se van a generar para el presupuesto 2025, que están estipulados, ¿no? Entonces, efectivamente, es un presupuesto de ajuste o de continuidad de un ajuste que viene en curso para la enorme mayoría de las familias trabajadoras en esta provincia. Es decir, perpetúa que las trabajadoras, los trabajadores de esta provincia, seamos trabajadores pobres, seamos trabajadores que cobramos en la enorme mayoría por debajo de la línea de pobreza o en algunos casos por debajo de la línea de indigencia, como es el caso, bueno, ni hablar de los trabajadores municipales que están por debajo de la línea de indigencia, pero referido a la provincia sucede en por ejemplo, las docentes que recién inician cobran por debajo de la línea de indigencia en este momento en la provincia. Entonces hay prioridades para el gobernador, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, es un presupuesto de ajuste, también es un presupuesto de precarización. Yo recién te decía, Lu, que se generan apenas algunos puestos de trabajo en blanco. Sí, 2.200. Sí, ¿no? Exactamente. 1.500 son del servicio penitenciario. 1.500. 300 y pico, 300 cortito, 320 y pico, son de niñez, pero son puestos transitorios, son planta transitoria. Y algunos otros para el Poder Judicial. Es decir, no está contemplado en el presupuesto 2025 el pase a planta permanente de los más de 10.000 becados que tenemos en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Mirá qué cinismo, digamos, aquellos trabajadores que ingresaron en la pandemia con las becas de contingencia COVID. Yo tengo compañeras en mi hospital, muchas compañeras y compañeros, mayoría mujeres, enfermeras, trabajadoras de limpieza, de alimentación, que ingresaron con la pandemia, que se bancaron toda la pandemia adentro, que pusieron en riesgo sus familias y hoy siguen con una beca de contingencia, que significa que renuevan su beca cada 6 meses, es decir, que no tienen asegurada su continuidad. No tienen estabilidad laboral. No tienen estabilidad laboral, no tienen aportes jubilatorios, no tienen aguinaldo, que para quienes trabajamos en blanco es un beneficio que nos permite hacer el gasto extra que tenés siempre y que con los sueldos que tenemos contadas las monedas para llegar a fin de mes, se te rompe la heladera y quedas al horno. Bueno, con el aguinaldo esas cosas a veces podemos hacer, bueno, no tienen esa posibilidad, como así tampoco tienen las vacaciones que tiene el resto del personal. Esos son a veces acuerdos internos que se hacen adentro del hospital. Bueno,
dan Este ganas de presupuesto preguntarle. no prevé el pase a planta de esos compañeros y compañeras. No prevé el pase a planta, no prevé el pase a planta y dan ganas de preguntarle al gobernador Kicillof cuánto falta, qué es lo que tiene que pasar para reconocer que las trabajadoras y trabajadores de la salud que pusieron el cuerpo en la pandemia tienen el derecho del pase a planta permanente, ¿no? Entonces es un presupuesto que continúa un sistema de precarización laboral. Y complemento una cosa, Lau, con esto que decías. Todo ese trabajo precario, todo ese trabajo informal, todo ese trabajo no registrado que genera el propio Estado, vos decías en el caso de los hospitales, el Ministerio de Salud, más de 10.000 becados, pero eso se replica en todos los ministerios, en toda la administración central, con contratos, monotributo, becas y hasta planes sociales. Los compañeros de niñez, un área ultra crítica, nos contaban que muchas áreas son sostenidas por compañeras que cobran un plan social. O sea, una cosa increíble, relatado de esta manera, pero esa es la precariedad del empleo en la provincia. Y la contracara de eso es que vacían el IPS y el IOMA, es decir, no tienen los aportes a la seguridad social que financiamos los propios trabajadores del Estado, nuestros aportes jubilatorios en el IPS, nuestros aportes a la seguridad social, a la obra social de los trabajadores de la provincia. Bueno, una de las grandes respuestas de por qué están vaciados el IOMA y el IPS es por la precarización y el trabajo que tenemos. Y los bajos salarios. Y los bajos salarios, exactamente, ¿no? Bueno, me decías, un presupuesto que podríamos definir de continuidad, de políticas de ajuste en el salario y en áreas críticas como las que describiste, de precarización porque no prevé la creación de los cargos de planta permanente para pasar a planta a todos estos trabajadores que vienen hace años sosteniendo las tareas en el Estado provincial. Y de continuidad del endeudamiento, de tomar deuda para pagar deuda, de ese ciclo que tiene atrapada a la provincia de Buenos Aires por decisión de su ejecutivo desde hace muchos años a esta parte. Cuando la primera vez que asume el gobierno de Kicillof, dice, incluso en la apertura de las sesiones legislativas, que María Eugenia Vidal había tomado una deuda ilegítima, fraudulenta, que no había construido ni una sola escuela, pero bien que la honró, ¿no? Pesito sobre pesito, pagó la deuda de Vidal. Con lo que nosotros, digamos, desde nuestras bancas, pero también el amplio sector de los trabajadores no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo con eso. Si vos les decís que durante el 2024 se destinó a pagar deuda más de 700 millones de dólares, que es mucho más que lo que se destinó a vivienda, que lo que se destinó a alimentos para las niñeces y adolescencias. Bueno, ahí todo el mundo empieza a decir, no, ¿por qué tenemos que pagar una deuda con la cual entraron dólares a la bicicleta financiera, se la fugaron, nadie sabe qué sucedió, nadie la auditó? Son cosas que nosotros nos proponemos discutir y sobre todo que el conjunto de los trabajadores lo sepa, ¿no? Con este tipo de entrevistas y también desde nuestras bancas intentamos socializar esta información que los trabajadores, las trabajadoras conocen poco y que determinan la economía de su próximo año, ni más ni menos. Sí, tiene el título de la ley de leyes, ¿no? Se la conoce así, la ley de presupuesto, porque es la que determina después muchísimas de otras definiciones. Si uno piensa en el presupuesto, piensa en la orientación política y económica de un gobierno por el periodo de un año. Y me parece que está bueno, que es muy importante la denuncia que venís haciendo, Laura, desde tu banca, que tiene que ver con ni más ni menos que con denunciar la situación que vive la provincia en forma profunda. Estos días escuchábamos también, y quiero conocer tu opinión, el gobierno se para desde un lugar, el gobierno provincial, de denunciar un ajuste, una merma en los fondos que transfiere la Nación a la provincia, fondos que están comprometidos legalmente, desde el FONID, o sea, el Fondo de Incentivo Docente, plata comprometida para determinados programas sociales, la paralización de la obra pública, una desinversión muy importante, la quita de subsidios al transporte, la transferencia de esos gastos a la provincia. El gobierno provincial decía que toda esa bola de plata junta representa 7.8 billones de pesos sumando la obra pública. Si hablamos solo de programas sociales y otras transferencias, son igual más de 2 billones de pesos. Entonces, hay un sector que plantea esto como que es muy importante, digamos, es una denuncia que compartimos, ¿no? Denunciar la asfixia de Nación a la provincia, pero hay un sector y desde el propio gobierno plantean, es imposible pensar un presupuesto distinto con esta situación, con este gobierno nacional que asfixia a la provincia de Buenos Aires.
Exacto. ¿Cuál es tu opinión? Digamos, es interesante lo que preguntás, Lu, porque hay un amplio sector de compañeros, compañeras que quizás coinciden con el gobierno de Axel Kicillof o con el peronismo, digamos, más en general, que justifican de alguna manera o que entienden que el ajuste en la provincia tiene su única explicación en el ajuste que viene de Nación. Partimos de decir que fuimos los primeros en denunciar el ajuste de Nación. De hecho, nuestra banca fue la primera en presentar, por ejemplo, el rechazo a la quita del FONID y presentamos aquí una declaración en la Cámara de Diputados, hablamos en el recinto, somos los que llevamos ese tema al recinto y no solo eso, somos quienes en nuestros lugares de trabajo nos proponemos enfrentar al gobierno de Milei con un verdadero plan de lucha que esté a nivel del ataque brutal que hay a la clase trabajadora. Ahora bien, frente a estas condiciones, el gobierno de Axel Kicillof decidió algunas cosas y otras no, digamos, tuvo sus prioridades. Fíjate que en este 2024 lo que más le quitó el sueño a Axel Kicillof fue, bueno, cómo hacer que Petronas venga a la provincia de Buenos Aires, lo que significaba supuestamente una inversión muy importante, ¿no? Efectivamente, pero con un paquete de beneficios impositivos muy grande a estas empresas y además un ataque ambiental enorme, sin ningún tipo de intercambio con la comunidad de alrededor, por ejemplo de Bahía Blanca, que es donde estaba propuesto en primer lugar la instalación de la planta de GNL. No solo eso, sino que después la preocupación pasó a ser cómo hacemos más atractiva la provincia de Buenos Aires para la inversión de los grandes empresarios. Entonces, bajo el eufemismo de atractiva, estamos hablando de beneficios de todo tipo. Exactamente, digamos, se votó con la ley bases, en todo ese paquete se votó el RIGI, digamos, que es un paquete de beneficios sin antecedentes quizás en nuestro país a estos grupos económicos, y aquí en la provincia se vota a los pocos meses, un RIGI provincial que es una chapa. Para que se entienda, digamos, son beneficios agregados a los ya existentes en el RIGI nacional, ¿no? Ese RIGI bonaerense van a ser, significa, digamos, ese gasto tributario que va a tener la provincia, porque son impuestos que no cobra, significa una torta muy importante de dinero que no va a ingresar para la vivienda, para la educación, para el salario, para mejorar los hospitales, para que estos compañeros pasen a planta. Digamos, hay prioridades en el gobierno de Axel Kicillof. Recién hablábamos de, bueno, cuál es el aumento presupuestario para seguridad. Bueno, ojo con eso, digamos, nosotros toda la vida lo denunciamos. La salida, digamos, del ajuste no pasa sin represión. Entonces, efectivamente, si uno incluso analiza del 2003 a esta parte, en los momentos de mayor crisis económica es cuando más aumentan los presupuestos de seguridad. Y eso no es casualidad. Eso no es casualidad porque cuando esas crisis económicas devienen en ajustes a la clase trabajadora se organiza y el Estado responde con sus fuerzas represivas. Entonces, nosotros son cosas que marcamos el acento y que, pretendemos denunciar, sí. Bueno, Laura, un pantallazo, una síntesis del presupuesto. Entiendo que desde las bancas del Frente de Izquierda en la legislatura, además de denunciarlo, llegado el momento de tratamiento, van a rechazar en el recinto este proyecto. Sí, efectivamente, lo vamos a rechazar en el recinto y en las calles. Nos proponemos además, organizar en primer lugar un plenario con las diferentes organizaciones que formamos parte del Frente de Izquierda, las agrupaciones sindicales combativas y demás, para intercambiar en relación a esto y organizar también el rechazo en los puestos de trabajo y demás. Desde nuestras bancas, Lu, es muy importante esta denuncia que vamos a hacer, porque muchas veces sucede que si no es la izquierda la que dice algo en el recinto, no lo dice nadie. Nos pasó durante todo el año, pasó en el Congreso Nacional, por eso es que también estamos organizando un amplio repudio contra el intento de reforma política que impulsa el gobierno de Milei
con la complicidad de muchos bloques políticos, inclusive con algunos pactos y acuerdos con el propio kirchnerismo, y que estamos denunciando fervientemente porque es ni más ni menos que la proscripción de las voces minoritarias, y entre ellas una voz muy importante que es la nuestra, que es la voz de la izquierda, que es la única tanto en el Parlamento Nacional como aquí en la provincia y en las diferentes provincias, que no tiene apoyo, que no tiene financiamiento de las empresas, y por lo tanto tenemos toda la independencia política para denunciar a los gobiernos y a quienes financian a los diferentes gobiernos. Así que, bueno, también vamos a denunciar eso en estas últimas sesiones del año. Bueno, Laura, gracias por haber pasado por Contrastes Bonaerenses y seguramente vamos a volver a conversar. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, llegamos al final del programa, del año, de todo, al final de todo, y nos vamos. Nos vemos en el próximo programa de Contrastes Bonaerenses. Sí, como siempre, invitarlas a suscribirse, a compartir, a poner me gusta, a sumarse al canal de La Izquierda Diario Más. Y antes de irnos, los dejamos con el segmento de Atendiendo Libertarios, esta vez con la polémica medieval que se abrió con el ataque, ¿no?, de Victoria Villarruel y los trolls libertarios de las redes contra los libros. Así que bueno, los dejamos con eso. Lo vemos. El capítulo de hoy de Atendiendo Libertarios se va a llamar como un libro, Fahrenheit 451, que imagina un futuro distópico con libros prohibidos y un ejército de bomberos que se encarga de quemar bibliotecas clandestinas enteras, porque Villarruel y sus amigos trolls libertarios desataron una campaña de censura contra Cometierra, de Dolores Reyes y otros libros de autoras argentinas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires está repartiendo libros de pornografía infantil en las escuelas. Todo en el marco de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, pero parece que en el ítem integral ustedes ahí le meten las cuestiones que nada tienen que ver con la ciencia, como por ejemplo que hay 3 millones de géneros, que una persona puede cambiar de sexo, algo que básicamente es imposible biológicamente. Es una polémica medieval. El gobierno quiso prohibir ejemplares de libros en bibliotecas escolares, pero ninguno de los que salieron a decir que esos libros son pornográficos habían leído absolutamente nada. Si no, escuchemos al flamante secretario de Cultura de La Libertad Avanza. ¿Parece de degenerados que pongan estos libros? Sí, me parece degenerado. ¿Para estudiar? Sí, me parece degenerado. Sí, aparte, no lo leí el libro. Bueno, queda claro que al gobierno no le molesta que se hable de sexo, porque Milei eso lo hace todo el tiempo. Más porno. Es muy parecido al sexo que vos ves en la pornografía, pero durante mucho tiempo. Lo que le molesta es que los pibes lean, que desnaturalicen la violencia patriarcal, porque incluso el canon occidental está lleno de libros que hablan de relaciones sexoafectivas y están en las escuelas. Andá a saber si leyeron alguno. Esta campaña lo que ataca es el derecho de los pibes a la educación sexual integral y a autoras mujeres que también cuestionan la desigualdad social, como hace Dolores Reyes en su libro, que muestra las condiciones de vida de los sectores populares también. Y es re loco porque Villarruel y sus trolls amigos son parte de un gobierno que haciendo esa campaña dice defender a los niños, pero llevaron la pobreza infantil a cifras récord. Y son amigos de los milicos de la dictadura que siguen sin decir dónde hay cientos de bebés apropiados por esa dictadura genocida. Pero lo importante acá es que ante la campaña de los bomberos libertarios se despertó una campaña de centenares de personalidades de la cultura, escritores, escritoras, estudiantes y docentes para decirle que no al oscurantismo.